Muy bien, tenemos aquí ya un plano eh, tipo de una vivienda unifamiliar que está construida a base de vigueta y bovedilla. Ya viene aquí la distribución de las viguetas en planta baja y en planta alta. Vamos a trabajar sobre la planta alta, eh, ya que tenemos aquí las viguetas más desfavorables, más largas. Quisiera trabajar sobre estas viguetas que miden 3,25 de longitud. Aquí tenemos ya un corte de estas viguetas, el detalle de esta losa, donde mire la vigueta. Esto está en milímetros, de 120 milímetros de base, con una altura de casetón o de bovedilla de 130 milímetros y 40 milímetros de capa de compresión de la losa. Como ya le habíamos mencionado, esta losa trabaja en una dirección y va a trabajar en la dirección de las viguetas. Como podemos observar, la distancia que hay entre vigueta y vigueta es de 550 más 120. Esto nos va a dar aproximadamente 670 milímetros o 67 centímetros de entre vigueta y vigueta, ¿sí? Ese sería el área efectiva entre cada una de las viguetas. Sin embargo, nuestro reglamento de construcciones señala que estas viguetas que van a trabajar como viga T, donde el alma de las viguetas será precisamente la base, llegando hasta la altura del casetón, y después el patín se va a abrir por encima de la capa de compresión, nos señala ya las dimensiones que debe de tener. Así que vamos a trabajar primero sobre este mismo plano. Vamos a dibujarlo así a grosso modo para que se entienda un poco mejor de qué estamos hablando. Bueno, tenemos aquí, a ver, perdón porque tengo un problema aquí con la... Listo. Bueno, tenemos aquí los casetones. Lo voy a hacer así rectangulares por hacerlos más sencillos, pero en realidad tienen una forma medio particular, ¿verdad? Esos son los casetones. En medio de los casetones vamos a tener las viguetas. Entonces se va a extender más o menos así, con el segundo casetón. Acá un tercer casetón. Y el medio, que es donde trabajan las viguetas, se tiene que distribuir. Aquí va a estar la capa de compresión de la losa, que tiene 4 centímetros, y la altura del casetón, que es de 13 centímetros. Esto nos va a dar una altura total de 17 centímetros de losa, ¿sí? Y entre las viguetas, aquí tenemos 12, y aquí tenemos 55. Todo eso son especificaciones de la losa. Hay que hacer la aclaración de que estamos revisando la losa que está propuesta, no estamos proponiendo ninguna nueva. Vamos a iniciar esto checando primero una losa existente, y ya después podemos plantear los parámetros que podemos establecer para proponer una losa nueva. De entrada vamos a hacerlo así. La viga T se va a desarrollar, en teoría, o la mayor parte de las veces, se desarrolla a mitad de cada casetón,
por ejemplo, aquí, y la viga T se extendería todo esto. Ese sería el patín y ese sería el alma. Aquí tendríamos la siguiente viga T, donde también se extiende aquí el patín y aquí el alma. Y así van a estar trabajando, ¿no? Cada vigueta va a trabajar de esa manera. Ok. Visto de ese modo, pues ya tenemos las dimensiones las dimensiones geométricas de la viga T que va a estar cargando la losa. Sin embargo, e insisto yo, tenemos un reglamento que nos indican varios parámetros de diseño para poder establecer cuáles van a ser esas dimensiones geométricas de la viga T. Esto lo tenemos en criterios, hipótesis, y aquí está. Hipótesis para la modelación en el apartado 332. Entonces vamos a poner aquí apartado 3.3.2 de la CNTC y tenemos esto. A ver, con eso está bien. Vamos a aumentar un poquito más acercarlo un poquito más, ¿no? Para que se vea mejor. Y aquí tenemos los parámetros. Para la sección T que estamos formando aquí, tenemos que seleccionar un ancho de patín hacia los dos lados de la viga de 8T, LA sobre 2 o LN sobre 8. ¿Sí? T es ese espesor de la capa de compresión. Entonces en este caso T vale 4 centímetros. LA aquí tenemos LA. A ver si aquí viene descrito. Si no, ahorita se los comento. En vigas T y L no preforzadas, el ancho del patín que se considere trabajando en cada lado del alma será el menor de los valores de esa tabla, donde el ancho efectivo del patín incluye el ancho del alma de la viga, más el segmento de losa de ancho calculado de la misma tabla. Bueno, LA es la distancia que existe entre viguetas. Más que no viene, bueno, no lo encuentro aquí, pero es esta distancia. Entre cada vigueta, apaños de vigueta, ojo, apaños, es LA. Vamos a poner aquí distancia entre viguetas. ¿Sí? Pero el paño de las viguetas. Y LN es el claro que va a cubrir cada vigueta. En este caso se lo vamos a ver aquí en el plano.
ya que habíamos elegido esta vigueta de aquí, que tiene una distancia entre ejes de 3.25. Y la distancia que tenemos aquí entre los apoyos a ver, a ver por qué no puedo sacar la distancia. Esta no sé por qué no podía, pero bueno, 0.15. Quiere decir que la distancia a paños de la vigueta va a ser 3.25 menos 0.15. ¿Sí? 3.25 menos 0.15 nos da 3.10. LN lo tenemos a 3.10, pero aquí son metros. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Pues la menor de las tres. En el primer caso es 8 veces T. 4 por 8 serían 32 centímetros. LA sobre 2 sería 55 sobre 2, que son 27.5 centímetros. Y LN entre 8, que sería 310 centímetros entre 8, nos va a dar 38.75 centímetros. Como podemos dar cuenta, la distancia menor es esta, ¿sí? Que como ya les había comentado, normalmente la que nosotros tomamos, que es esta distancia de aquí. Esta distancia es una distancia teórica, es una distancia de diseño, ¿sí? Se supone que geométricamente es la que nosotros deberíamos tomar. Si nosotros vemos el modelo con lógica, el modelo matemático, ese debería ser la longitud del patín. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a esta norma para poder dar la menor dimensión en cada ala y dar una distancia de diseño, ¿sí? Ya que en algunos casos pues saldrán distancias menores y sería el caso más crítico. Entonces, estas normas lo que hacen es analizar precisamente eso, el caso más crítico entre viguetas, aunque no sea muy acorde, digamos, con el modelo matemático, digo, es la distancia que se tendrá que manejar. Pero para el caso de losas normales, como este caso de Vigativo Vedilla, pues nos va a dar, siempre nos va a dar esta distancia. Sin embargo, pues yo les comento de dónde sale cada una de ellas. Ahora bien, esa distancia, lo voy a dibujar aquí más pequeño, para que se entienda bien de qué estamos hablando.
y tener todas las dimensiones, tendríamos esta distancia de aquí de 4 centímetros, que ya dijimos que es T. Esta distancia de aquí, que es BW o base web, que son 12 centímetros. Este dato lo agarramos de la selección de la vigueta, ahorita se lo voy a mostrar. Y la distancia que acabamos de sacar, esta de 27.5, es la distancia que hay de aquí a aquí. Aquí tenemos 27.5. De aquí a aquí tenemos 12. Y de aquí a aquí 27.5. Ojo con eso porque es un error muy común que suele cometerse. La distancia que nosotros obtuvimos es únicamente de una parte de la ala de la viga, no es de todo el ancho, ¿sí? Entonces tenemos que sumarla y nos va a dar 27.5 por 2 más 12. Esos son 67 centímetros. Y eso se le conoce como BE, o en la bibliografía de la CI sería BF. ¿Sí? F de flange. Bueno, esas serán las dimensiones de la viga T que nosotros vamos a analizar. Ahora, ¿de dónde sale cada una de esas dimensiones? Ya les había comentado, aquí tengo yo el manual. De vigueta y bovedilla, un manual de acero, donde viene el dibujo de cada vigueta, cómo se conforma, diferentes dimensiones de las mismas y pues los productos que ellos venden, ¿no? En este caso tenemos la 1436, que es la que tiene una altura, bueno, sería esta de acá. 1436 tiene una altura de 14 centímetros. El largo es pues, el largo de la vigueta en la que se fabrica. Evidentemente ustedes saben que se debe de cortar. El diámetro de la varilla, que es de grado 60 superior, que es de 1/4 de pulgada. Las diagonales, que son de calibre 8. Y las inferiores, que es la que a nosotros nos va a interesar principalmente, son de 3/16. El número 36 representa el área total de varillas inferiores en milímetros cuadrados. Por eso que se llama 1436. Tiene 14 centímetros la armadura por 36 milímetros cuadrados de área por flexión simple en el refuerzo de la vigueta. Aquí vamos a ver el dibujo. Un bloque precolado, que puede estar precolado, puede no estar precolado. Normalmente se les van a vender así, porque la idea de usar el sistema vigueta y bovedilla es precisamente aprovechar los beneficios que tiene en cuanto al el autosimbrado. Y para eso nos sirve esta parte que ya está precolada y únicamente poner cargadores y no tener que poner apuntalar toda la cimbra, poner toda la cimbra pareja, ¿no? Únicamente poner puntales. Bueno, tenemos 12 centímetros de base por 5 centímetros de precolado y la altura total, que aquí la marca de 15, pero en realidad la armadura, si ustedes son observadores, llega desde este punto y aquí lo está midiendo hasta este punto de acá abajo. Entonces hay que restarle el recubrimiento que le da de 1 centímetro y ya nos quedarían los 14 centímetros de altura efectiva de la armadura de la vigueta. Por eso de aquí el 14. Y los 36 es porque cada varilla tiene 18 milímetros cuadrados de área, que son varillas de grado 60, es decir, de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado como FY, y de 3/16 de diámetro. Son varillas muy delgadas pero de alta resistencia. Y tenemos dos. Por eso, al multiplicar por 18, nos dan 36. Estos armados son los que nosotros vamos a utilizar para el diseño por flexión. Ustedes ya deben de saber a estas alturas
que en el bloque de esfuerzos que nosotros vamos a trabajar en las vigas, la parte inferior va a trabajar a tensión y son los que van a tomar este refuerzo que tenemos aquí. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Ahora bien, la resistencia del concreto que aquí maneja es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, aquí nos maneja ya el peso de la vieta, que es para la especificación de cargas que vayamos a tener. Pero eso, bueno, eso ya sería otro asunto. Este caso ya no se debe de estar manejando. Según el reglamento que nosotros tenemos, nosotros vamos a manejar 3 tipos de ductilidades: la ductilidad baja, la ductilidad media y la ductilidad alta. Y para el caso de losas de cualquier tipo, ya el concreto mínimo que vamos a estar manejando, la resistencia mínima, es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta eh, sugerencia, porque tampoco la podemos poner como una norma, nos la hace precisamente por diferentes análisis sismológicos que se han hecho en la Ciudad de México. Y recordemos que estas normas están basadas en lo que sucede directamente en la Ciudad de México. Entonces, para hacer un ajuste a lo que representa los diferentes estados donde no hay un reglamento de construcciones, donde no tenemos normas técnicas, pues tenemos que basarnos en las de la Ciudad de México, pero sí afectarlas con la regionalidad de nuestra ciudad o del estado en que estemos. En mi caso, por ejemplo, estamos en Tamaulipas, yo voy a tomar o tome en cuenta las diferentes expresiones o las diferentes ecuaciones que se han estado modelando, las nuevas ecuaciones que se han estado modelando, los nuevos criterios que se han estado manejando, pero aplicando la regionalidad de mi estado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí se pueden colar losas de 200 kilogramos, pero eso no aplicaría en la Ciudad de México porque el mismo reglamento de la Ciudad de México lo prohíbe. Sin embargo, si ustedes están tomando como referencia las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, pero no se encuentran en la Ciudad de México, deben de basarse en los reglamentos regionales en cuanto a acción accidental se refiere, ya sea que vivan en zona sísmica o que viven en una zona eólica o alguna otra circunstancia que los haga tener que robustecer o en este caso que rigidizar un poco más las secciones, ¿sí? Bueno, entonces se los comento porque en nuestro ejemplo vamos a manejar el concreto de 200 como lo marca aquí de acero, el manual técnico. Vamos a manejar de 200, pero con la prerrogativa que si el mismo reglamento les habla de una resistencia mínima, dependiendo de los elementos estructurales de los que estemos hablando, bueno, pues entonces sí habría que hacer modificaciones. Bueno, ya tenemos aquí las hipótesis de modelación para la viga T. Vamos a pasar esto a una hoja de cálculo. Y vamos a empezar a poner los datos que vamos a utilizar. Primero que nada, vamos a pasar los datos de la viga T. O más bien permítanme copiar los datos que ya tengo aquí.
Ok, con esto vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos aquí las dimensiones. Ahora vamos a asignarle variables para que tenga un poquito de sentido. Dijimos que tenemos un espesor de patín. Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. El espesor BW de nuestra viga T son 12 centímetros. Tenemos también una altura de losa. Vamos a manejar H de la losa de 17 centímetros. Tenemos también ahora una eh, ancho de patín de 67 centímetros. Ya definido, porque ya hemos definido sus dimensiones. Y una capa de compresión T de 4 centímetros. ¿Sí? Eso es en cuanto a las características de las dimensiones que tenemos en nuestra viga T. Ahora bien, necesitamos ahora manejar los parámetros de los materiales. Por ejemplo, el F'C, que yo les comentaba, vamos a manejar 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí recordemos que nosotros manejamos un F'C, que es el 85% del F'C, que sería 170. Y aquí, bueno, para el Fy vamos a manejar dos tipos. Vamos a manejar el Fy que sería el del acero longitudinal, perdón, 6000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero también vamos a manejar el Fyt, que sería, vamos a ponerlos así, que sería el Fy del acero transversal. Tenemos dos tipos de Fy. Aquí voy a corregirlo para manejar el mismo tipo de nomenclatura. ¿Sí? El Fy del acero longitudinal es de grado 60 y el grado del acero transversal es de grado 50. Por eso tenemos aquí 5000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En la armadura vamos a tener dos tipos de acero. Bueno, antes de eso, vamos a manejar de una vez el recubrimiento. Tenemos un recubrimiento libre de 1 centímetro. ¿Sí? Eso lo marca el manual que tenemos de nuestras viguetas. Ahorita van a ver para qué vamos a utilizar eso. Y ahora sí, vamos a poner los armados. El área de acero que manejamos positivo. Vamos a ver cómo lo podremos poner. Vamos a poner número de varillas inferiores multiplicado por pi por
Vamos a poner aquí el diámetro de la varilla longitudinal. O vamos a poner varilla inferior, porque longitudinales tenemos dos. Esto le va a dar al cuadrado y entre 4. Bueno, para manejar esta área, aquí le agrega la variable número de varillas inferiores. Entonces hay que sacar aquí número de varillas inferiores, que son 2. Y también el diámetro de esas varillas inferiores, que en este caso son de 3/16 de pulgada. Ahora sí, con esos datos completos ya tenemos el área de acero positivo, o sea, el área inferior de nuestra viga T. Déjenme ver si lo saco también de aquí para tenerlo como referencia. Yo creo que de aquí lo voy a sacar. Para que nos estemos para que no perdamos la idea de qué es lo que estamos calculando, ¿verdad? Con esta, más para no perder la referencia, ¿no? Entonces son estas dos varillas que estamos calculando aquí. Ahora, al igual que tengo un acero positivo, pues también voy a tener un acero negativo. Y aquí en lugar de ser el acero inferior, pues sería acero superior. Y en lugar de tener varillas inferiores, pues tendría varillas superiores. Y así como tenemos acá, pues vamos a definirlo, ¿no? Entonces aquí nada más tenemos una sola varilla. Y en lugar de ser de 3/16 es de 1/4. ¿Sí? Todo esto, insisto yo, está tomado de aquí. Armadura 1436, que es la que estamos manejando.
La superior es de 1/4 y la inferior es de 3/16. Como podemos ver en la imagen, tenemos una sola varilla de 1/4 y dos varillas de 3/16 que nos suman los 36 milímetros o 0.36 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, ya tenemos los aceros, ya tenemos los materiales, ya tenemos la geometría de la viga T. ¿Qué nos faltan? Pues nos faltan los parámetros de los materiales, por ejemplo, el modo de elasticidad, que es un dato que nos van a pedir más adelante. Modo de elasticidad del acero, que es de 2 millones de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. También nos van a pedir las deformadas, por ejemplo, del concreto, 0.002, y la del acero, que normalmente es de 0.003. Sin embargo, perdón, aquí la del concreto es 0.003 y la del acero normalmente es 0.002, pero eso cuando trabajamos con acero de 4200. Recordemos que esa deformación unitaria la sacamos mediante la ley de Hooke, es decir, que el modo de elasticidad es igual, o más bien, la deformación unitaria. Bueno, déjame explicárselos. Voy a buscar ahorita aquí la gráfica. Bueno, lo voy a escribir así, no lo quería escribir aquí. Lo voy a poner acá aquí mero. Por la ley de Hooke, de los materiales que nosotros ya conocemos, materiales de construcción, en este caso del acero, sabemos que el modo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria también del acero nos va a dar igual al límite de afluencia. ¿Sí? Por lo tanto, esa deformación unitaria de fluencia, porque nos va a dar el FY precisamente, va a ser igual al FY entre el modo de elasticidad del acero. Dicho esto, pues lo pasamos aquí como ecuación y decimos ahora que el módulo de la deformación unitaria, del acero, pero en estado de fluencia, voy a poner T o atención, es igual al FY entre el módulo de elasticidad del acero. Esto no tiene unidades. No sé, hay que arreglar aquí los decimales para que nos salgan más. Vamos a ponerles unos 7 decimales. Bueno, ahí está. Nos sale .203. ¿Sí? Esto no sale así precisamente porque el acero de refuerzo lo tenemos en 6000. Normalmente, si se dan cuenta, miren, aquí lo voy a cambiar a 4200. Nos daría .2021, que es la deformación unitaria que nosotros estamos acostumbrados a manejar para el diseño de vigas. Pero cuando esas vigas las reforzamos con acero de grado 42. ¿Sí? En este caso los vamos a estar con acero de grado 60, así que son 6000 y nos da precisamente .203, que es una casualidad que nos dé la misma información que el concreto.
Bueno, ahora vamos a un punto muy importante, porque a partir de aquí, que ya hemos establecido tanto la geometría de la viga T como sus materiales y su refuerzo, ya estaríamos listos para empezar a hacer, a calcular más bien la resistencia a flexión de esta viga T. Lo único que nos faltaría sería, recuerden que teníamos aquí el recubrimiento libre, pues ahora nos falta calcular el recubrimiento o el peralte efectivo de esa sección. El peralte efectivo, por definición, te lo voy a poner nada más, vamos a explicarlo. En mi sección T, aquí voy a tener mi acero de refuerzo por tensión y la distancia que hay de aquí a la parte o a la fibra superior en compresión. Esa es la definición como el peralte efectivo D. Si se dan cuenta, yo tengo medido hasta aquí lo que es el recubrimiento libre, ¿sí? Pero falta calcular hasta el centroide de esta varilla que tengo aquí. Que bueno, yo estoy poniendo una, pero en realidad son dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A todo este peralte, que es el H de la losa, le tengo que quitar primero que nada el recubrimiento libre para quedar aquí y luego quitar el diámetro de la varilla entre dos para que esto me dé el peralte efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. D va a ser igual al H de la losa, que sería este, menos el recubrimiento libre, menos el diámetro de las varillas inferiores o de la varilla inferior de mayor diámetro, pero dividido entre dos. Y esto nos va a dar la distancia T o el peralte efectivo. Ahora sí, ya tenemos el brazo de palanca que nos va a hacer la flexión. O más bien tenemos los parámetros suficientes para empezar a hacer nuestro análisis. ¿Qué análisis vamos a hacer? Bueno, aquí viene algo muy importante que tenemos que ver antes de empezar a hacer el análisis por flexión. Regresamos a nuestro manual y vámonos aquí a criterios de diseño. Tipos de concreto, déjeme nada más, o sea, es un poquito más grande. Resistencias, porque ahorita lo que vamos a con lo que vamos a trabajar va a ser precisamente con los factores de reducción. Y en este caso, los factores de reducción que nosotros vamos a estar manejando para las diferentes solicitaciones que vamos a tener ya han cambiado para esta versión 2023. Anteriormente el factor de reducción que teníamos marcado para nuestro normas técnicas y diseño por flexión era de 0.90. Ahora nuestro
factor de reducción ha cambiado y se maneja muy parecido a lo que maneja el ACI. Déjeme acordarme dónde lo... Cargas de servicio, análisis inelástico. Aquí está, creo que es aquí en estado límite. Momentos resistentes. Aquí están factores de resistencia. Para momento, fuerza axial y una combinación de momento y fuerza axial, el factor de resistencia va de 0.65 a 0.90. ¿Sí? Esto era muy normal que nosotros lo manejáramos en columnas, pero ahora a partir de este año, de estas normas técnicas, vamos a manejar este rango de factor de reducción dependiendo de la forma en la que falla por flexión el elemento. Vamos a verlo aquí más abajo. Valores del factor de resistencia para momento fuerza axial o momento en fuerza axial. Y podemos darnos cuenta que depende mucho de si tenemos una falla por compresión o una falla por tensión o la falla está controlada por una transición entre las dos. ¿Sí? Cuando la falla está dada por compresión, es decir, que primero falla el concreto antes del que falle el acero, el factor de reducción es de 0.65 en el caso de otros elementos. Eso es para columnas. Para el caso de que hay una transición entre los mismos, o bueno, más bien, cuando hay una falla por tensión, es decir, que primero falla el acero que el concreto, es decir, tenemos una falla dúctil o con mucha deformación, el factor de reducción es de 0.90. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos que la falla no sea abrupta, que es el caso de la falla por compresión. Buscamos que nuestra falla sea una falla dúctil, es decir, que exista una deformación muy grande antes de que el elemento falle, que es la falla por tensión. Entonces nosotros tenemos que estar de este lado siempre, buscar que nuestras estructuras tengan fallas dúctiles. Y para eso el factor de reducción es del 90%. ¿Sí? O más bien se reduce únicamente el 10%. ¿Sí? En este otro caso, si se dan cuenta, la reducción es mucho mayor porque la falla es más peligrosa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al fallar el concreto, antes de que falle el acero, prácticamente no va a haber deformaciones antes de que la estructura llegue incluso hasta colapsar. Entonces, nuestra intención es que primero falle el acero a que falle el concreto. Bueno, para acabar más pronto, primero tenemos que verificar de qué forma es en la que está clasificada el tipo de falla de la sección que tenemos en este momento. Y eso lo vamos a ver mediante el diagrama de deformaciones unitarias en la sección de análisis. Entonces vámonos aquí a ver la sección. Y nuevamente la vamos a dibujar. Tener una así. Y otra más o menos así. De ahí vamos a tener bueno, darme chance de dibujárselos.
Ahí está. Bueno, a esta altura tenemos nosotros nuestro acero de refuerzo. Quiere decir que esta distancia que hay de aquí hasta acá es la distancia D. Y aquí, vamos a ponerlo con azul, vamos a tener nuestra deformación unitaria del concreto 0.203 y más o menos hasta por acá vamos a tener la deformación unitaria del acero, ¿sí? Esto lo estamos previendo porque normalmente vamos a tener dos casos en el caso de las vigas T. Ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, para encontrar esas deformaciones tenemos que hacer uso de la proporcionalidad de triángulos, donde tenemos que la distancia que hay de aquí a aquí, que es lo que queremos encontrar, es la distancia al eje neutro, y de aquí a aquí vamos a tener D menos C. ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación unitaria del concreto más la deformación unitaria del acero, es decir, esos dos bases de triángulos, le corresponden a toda esta altura, que sería D. Y esto va a ser igual a la deformación unitaria del acero, que es la que nos interesa, con respecto a D menos C. Al hacer el producto cruzado, D menos C multiplica a la deformación unitaria del concreto más la deformación unitaria del acero igual a la deformación unitaria del acero por D. De aquí conozco D, no conozco C, conozco la deformación unitaria del concreto, la deformación unitaria del acero se supone que no la conozco, pero la idea es que esté fluyendo, así que yo conozco el valor de fluencia del valor del acero, de la deformación unitaria del acero fluyendo, que también es de 0.203, y conozco todo esto. Así que me incógnita únicamente C. Entonces vamos a despejar C. Vamos a cambiar un poquito más para acá abajo. Y voy a tener que D menos C es igual a la deformación unitaria del acero por D sobre la deformación unitaria del concreto más la deformación unitaria del acero. Y aquí voy a cambiar D hacia el otro miembro y va a quedar menos C igual a la deformación unitaria del acero por D entre la deformación unitaria del concreto más la deformación unitaria del acero menos D. Como eso quiero que sea positivo, lo multiplico por menos 1 para que quede C es igual vamos a poner D más la deformación unitaria del acero por D, perdón, menos la deformación unitaria del concreto más la del acero. Aquí ya podríamos tener la fórmula. Todavía se podría simplificar un poquito más, a lo mejor aquí factorizando para que C sea igual
a, por ejemplo, D, que multiplica 1 menos la deformación unitaria del acero sobre la deformación unitaria del concreto más la del acero. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, y aquí tendremos una expresión. Con esta expresión vamos a pasar ahora a la hoja de cálculo para calcular la profundidad del eje neutro